Bueno, bienvenidos a Hablando con los que saben. Hoy contamos con el senador de la oposición, el arquitecto Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo. ¿Por qué lo tenemos hoy? Porque ustedes han escuchado aquí a personalidades del Centro Democrático diciendo que todo está bien, pero como medio de comunicación consideramos que debemos mantener una equidad en la información, una igualdad en la información, así que creemos que también debemos escuchar las voces que de pronto no están satisfechas con lo que se está haciendo desde el gobierno nacional y que de pronto proponen algunos cambios en lo que se está manejando. Senador Robledo, bienvenido a Hablando con los que saben. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta comunicación, a toda su mesa de trabajo y a todos los llaneros un saludo muy especial. Mil gracias por la comunicación. Bueno, vamos rápido porque sabemos que el tiempo suyo está limitado el día de hoy. Día de la Tierra, así que vamos a tener que mencionar ese tema, pero quiero arrancar con algo de lo que hablamos hace algunos meses con usted y es el tema del transporte, el transporte de carga. El gobierno nacional tomó una decisión de crear el Centro Logístico de Transporte. ¿Cómo está la situación? ¿Está funcionando ese centro logístico o fue simplemente en el papel que se habló de organizar el transporte? Sí, yo realmente no he visto que haya cambios serios en lo que tiene que ver con el transporte. Sigue funcionando fundamentalmente igual y en una crisis muy grave. A mí me llama la atención, pero de la crisis del sector transporte en este momento se está hablando muy poco y resulta que es gravísima, porque al caerse la actividad económica, todos los transportadores están sufriendo. Los conductores por razones obvias, porque no tienen ingresos y esos son unas personas que si no trabajan no comen, pero además los propietarios de los vehículos también, y me refiero a todos, sector de carga, camiones, buses, taxis, etcétera, pues también están teniendo problemas porque en general ellos no son personas pues a los que les sobren los recursos, sino que apenas tienen sus vidas ajustadas. Muchos de ellos están pagando sus vehículos y esas cuotas marcan durísimas y no he visto una política del gobierno nacional para atenderlos de manera particular en este momento en el que ellos, como el resto de Colombia, está sufriendo muchísimo. Bueno, a los transportadores de vehículos de carga, digamos que se les dio una ayuda con el cambio de la situación de los peajes, pero sigue siendo costoso el combustible y sigue siendo difícil el tiempo para retornar a sus viviendas. Digamos que están asumiendo muchos riesgos, pero pocas facilidades. ¿Qué habría que hacer en ese sentido para que mejore la situación de los transportadores en el país? No, la situación es tremendamente complicada, eso hay que reconocerlo como un hecho, pero la parte principal es que con la disminución de la actividad económica, pues no hay trabajo para todos. Entonces, bueno, se pueden hacer cosas, pero siempre serán cosas parciales. El gobierno ha debido diseñar algún tipo de líneas particulares para los transportadores, pero no lo ha hecho. Bueno, en general tampoco lo ha hecho para nadie, eso hay que decirlo así, ¿no? Y entonces aquí, digamos esto de esta manera. Ustedes saben que yo estaba en la oposición toda la vida y he estado en la oposición toda la vida diciendo que no están gobernando bien y la prueba de que no están gobernando bien es miren lo que está pasando en Colombia. Es que esta crisis nos coge con un país supremamente débil en su sistema de salud, débil en su sistema productivo, la cantidad de riqueza que genera en todos los niveles, débil en sus relaciones laborales, 60 y más por ciento antes de la pandemia, o desempleados o en el rebusque que llamamos. Pues entonces la cosa es muy sencilla, todos los países del mundo van a sufrir con esta crisis, pero más vamos a sufrir los países como Colombia, donde los gobiernos no han hecho la tarea y ahora se está mostrando. Digamos, cuando se levanta, decían los arrieros, cuando se levantan las gualdrapas, se ven las mataduras, las peladuras. Bueno, y las estamos viendo todas y la situación realmente para muchos colombianos es muy difícil e incluso desesperada. Distinto a lo que sucede en los países donde las cosas se han hecho bien a lo largo de mucho tiempo, donde claro que también tienen problemas, pero digamos tienen más instrumentos con que enfrentar una crisis tan grave como esta, tanto en salud como en asuntos económicos y sociales. Bueno, el mundo estaba globalizándose en su economía y esa globalización, digamos que nos producía cierto ánimo en cuanto a que íbamos a tener un mercado externo para poder vender nuestros productos. Hoy está cerrado, los barcos han dejado de circular
El petróleo llegó a precio cero ayer, pues sabemos que un tema coyuntural, pero igual lo que produjéramos de exceso no lo podríamos vender. ¿Qué tendríamos que hacer para reorganizar el sector agropecuario en el país, doctor Robledo? Yo diría esto, esta crisis puede terminar teniendo un aspecto positivo, y es que repensemos al país y al mundo. O sea, los hechos nos están demostrando que este mundo global que nos han montado es un mundo primero en el que les va bien a unos países y muy mal a otros. Pues le va más o menos bien a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a Japón, a Corea, etcétera. Pero otros países como Colombia, toda América Latina, casi toda África nos va súper mal. Esa es una primera cosa que hay que reconocer como un hecho, porque la globalización es una globalización de globalizados, o sea, nosotros, y los globalizadores, o sea, ellos. Ellos son los que tienen la jeringa y los que ponen la inyección. Y está probado que no es verdad que íbamos a salir adelante. Sí, ese es un hecho, y los riesgos son inmensos. Usted menciona el tema de los alimentos. ¿Qué tal que se interrumpieran las líneas de comercio internacional? Un país como Colombia, que está importando una parte principalísima de su dieta básica, 14 millones de toneladas. Entonces, Colombia y el mundo tenemos que entrar en un debate. Yo creo que el debate de que colombiano come, colombiano lo ganamos. O sea, esto es lo que tenemos que lograr en el mundo del futuro. Aquí no nos pueden seguir con el cuento de que los gringos y los europeos tienen derecho a producir y a trabajar y a tener vidas prósperas y recursos importantes y sistemas de salud fuertes, y nosotros somos como los estúpidos, ¿cierto? Que no tenemos derecho ni siquiera a utilizar nuestras tierras, nuestras aguas y a nuestros agricultores. Eso es inaceptable, y lo mismo podríamos decir para la industria. O sea, el mundo necesita cambios de fondo y Colombia necesita cambios de fondo, porque está demostrado que era falsa la supuesta estabilidad y que todo estaba perfecto. Miren ustedes la tragedia que estamos padeciendo. Y en esta tragedia, repito, hay dos tipos de países: a los que les va más o menos bien, sufren, pero bueno, tienen reservas con qué enfrentar esto, y a los que nos está yendo y nos va a ir súper mal. Estemos seguros que aquí vamos a pagar todos los errores de todos los gobiernos anteriores. Bueno, hay una situación que a mí me desconcierta un poco, y es, queremos que se desarrolle nuestra industria, pero se hace, por ejemplo, un proyecto especial para préstamos para que los industriales fortalezcan su producción y la manejen. En el caso de la industria avícola, que va desde el maíz que se importa hasta la entrega de los pollos en la tienda. Y vemos que todo el mundo salta como diciendo, no, ellos no tienen derecho, solamente para los pequeños productores. ¿Cómo cambiamos ese discurso de algunas personas que consideran que ser un gran industrial en ese país es pecado? No, digamos que ese no es mi posición. Yo hablé sobre este tema, se lo planteé el lunes al ministro de Agricultura. O sea, ¿cuál es la historia esta última de esta controversia que ha habido? Es que el presidente Duque salió a los medios a decir que le iban a dar mucha plata al campesinado. Eso fue lo que él, ahí están los documentos, yo aquí los tengo, sí, al campesinado. Bueno, entonces, unos días después sale la Contraloría y nos dice que de esos recursos a los pequeños productores y a los medianos apenas les llegó el 6% del total. Entonces usted ya pues empieza a cuestionarse. Y mi problema no es que a los mayores no los respalden, hay que respaldarlos también, todo el mundo debe ser respaldado, pero por supuesto que hay que tener muy en consideración a los pequeños y a los medianos, sobre todo en las líneas de crédito, porque cuando ellos no tienen crédito quedan en manos de los intermediarios, de los agiotistas, del gota a gota, del crédito, digamos, de los proveedores de insumos, que son créditos carísimos. Entonces ahí hay un problema que hay que reconocer como un problema. Pero en segundo término hay un problema que es más grave, que es el que yo estaba enfatizando, y es que de acuerdo con la Contraloría y con mis investigaciones, yo aquí tengo los datos, la casi totalidad de esa plata que dieron en créditos mayores no se la dieron a productores del agro, a productores agrícolas, o sea, a agricultores o a ganaderos, sino que se la dieron a empresas grandes cuyo negocio no es producir comida. Entonces, por ejemplo, a una empresa de agroquímicos le prestaron un montón de plata. Pues yo no digo que no sea importante que las empresas de agroquímicos tengan plata, pero no la plata del agro, ¿sí? A una planta procesadora de lácteos. Claro, es importante que existan plantas procesadoras de lácteos, pero no quitándole el crédito a los productores, que esos son negocios distintos.
O sea, el agro y la industria y el comercio deben ser respaldados, pero no con la plata de los agricultores. ¿Sí? Bueno, Ese es el aquí, punto. Deben ser otras líneas, o sea, que el Ministerio de Comercio e Industria les dé plata a ellos. Pero aquí no le pueden decir a los campesinos y a los agricultores que les van a dar plata y toda la plata se la dan, por ejemplo, a unos fabricantes de papeles, a una empresa de camiones. Yo aquí tengo las cifras y los datos. No, eso es inaceptable porque eso de entrada constituye un engaño, pero un error. Que a ellos los financien otras líneas de crédito que el gobierno debe tener y que los bancos deben tener, pero no con la plata del agro. Porque si no producimos alimentos, pues la política agropecuaria está mal planteada. bueno, Finagro se quedó como banco de segundo piso y dejó el papel de análisis de crédito y de entrega de esos recursos a los bancos de primer piso. A nuestros oyentes lo que ven todos los días, Bancolombia, Caja Social, etcétera, etcétera. Pero el problema es que esos bancos no cuentan con unas personas dispuestas a la innovación o dispuestas a dejar que el banco no reciba lo que tiene proyectado. ¿Cómo hacer para que esos bancos no hagan conejo con la plata que el gobierno dijo tengan para que le presten a los campesinos y que esos bancos presten a un interés justo y a las personas que realmente necesitan en este momento activar sus empresas? Si los bancos funcionan mal, como no debe ser, con tasas de interés muy altas, con concentración excesiva del crédito, cogiendo la plata del agro y dárselo a un fabricante de papeles, ¿cierto? A lo que sea, es porque el gobierno les alcahuetea eso, porque es que si algo es controlado en Colombia son los bancos. Entonces, en el caso específico de este error que está, de esto que acabamos de mencionar, es que la línea de crédito que aprobaron no tomaba esas precauciones. Esa línea de crédito de Finagro autoriza prestarles a comerciantes y a industriales. Entonces, el banquero, bueno, está en lo suyo. Y claro, el banquero siempre, por ejemplo, preferirá prestarle más a un grande que a un pequeño, porque bueno, es más fácil. Es más, los grandes ni siquiera tienen que tramitar los créditos. Ellos tienen unas cosas que se llaman cupos. Entonces, una empresa grande tiene un cupo en un banco y entonces simplemente va, casi que lo saca con la tarjeta, pues con un clic de un aparato de estos, no tiene que hacer nada. Pero eso no es un problema de los bancos. Bueno, es un problema de los bancos, pero porque el gobierno no toma las medidas. Digamos que si hay un sector, digamos, controlado por el Estado en Colombia son los bancos, y eso está bien que en general sea así. Banco de la República, Superintendencia Financiera, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, Finagro, sí. Pero lo que pasa es que si las decisiones vienen mal desde arriba, pues tenemos el caso que tenemos ahí. No, o sea, ahí hay una responsabilidad de los banqueros, pero la responsabilidad principal es del mal diseño de los organismos públicos a esas políticas. Hablando con los que saben, con el senador Jorge Enrique Robledo. Hicimos un corte porque quiero tratar muy de frente el tema de los bancos, los banqueros y la forma como se estaba manejando esa crisis. Estamos hablando de que los bancos, si bien tienen unos propietarios oficialmente, se mueven es con el dinero de los ahorradores y en este caso con el dinero que les entrega el gobierno para lucrarse. Ese porcentaje de ganancias, ¿en cuánto va aproximadamente, doctor Jorge Enrique Robledo? Pues a ver, Miguel Ángel, digamos esto. Hay que partir de esta idea. El sector bancario, el servicio bancario, no es un negocio como cualquiera otro. Está definido por la Constitución como un servicio público esencial, porque si no actúa bien, los daños que le hace al país son inmensos. O sea, cuando usted compra un aguacate en 10 pesos y lo vende muy caro, pues sí, eso genera una molestia y un problema y eso no debería ser así. Pero cuando estamos hablando de los bancos, que manejan prácticamente todos los recursos de un país, las malas decisiones son gravísimas. Entonces, la banca es un servicio público esencial. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que no puedan hacer ganancias, estamos en una economía de mercado, pero esas ganancias tienen que tener en consideración el interés nacional. Porque, por ejemplo, si la tasa de interés es muy alta, pues ¿qué sucede? Que ellos ganan mucha plata. Pero la gente que está prestando la plata, el agricultor, el industrial, el transportador, el que sea, pues su actividad económica se le daña porque se puede hasta quebrar si la tasa de interés es muy alta. Si el banquero coge y todos los créditos se los presta a 2 o 3 compadres y no irriga entre el público,
¿Qué sucede? Que los pequeños y los medianos trabajan, pues, sí, llamemos trabajadores o empresarios, como se llaman, los que están en los negocios, no consiguen crédito, en el caso del agro, para poner un ejemplo, y quedan en manos de los del gota a gota, del crédito del comercio, que son créditos carísimos, y entonces el agro no crece. Entonces, este es el punto, primero, como de enfoque. Ahora, lo segundo es que uno puede demostrar con las cifras. Lo que pasa es que en este tipo de programas me da una cierta pereza dar cifras porque se hacen más pesado, pero uno puede demostrar en Colombia que a pesar de que el gobierno es el que dirige en últimas a los bancos, primero, está demostrado, las ganancias son muy altas, ganan demasiado. Sí, el crecimiento, mire, yo les doy este dato, en los últimos 2 años, en los últimos entre el 2017 y el 2019, la economía creció el 1,5% y los bancos crecieron al 7%, o sea, 5 veces más. ¿Eso qué es lo que dice? Que les está yendo súper recontra bien, pero a la economía le está yendo súper recontra mal. Ese es el lío que tenemos y eso es porque el gobierno lo organiza de esta manera. Entonces, senador, ese es el almendrón que tenemos y ese es el lío que tenemos, que están, digamos, abusando de las circunstancias en su beneficio y eso le hace daño al país. senador, ustedes desde el Congreso no pueden determinar unas normas que los obliguen a ponerse en cintura, a que digan, vamos a jugar con estas normas porque no les permitimos más, por ejemplo, en el tema de la rentabilidad que no sea superior a tal o tengan que bajar las tasas de interés o que las utilidades no sobrepasen un determinado porcentaje. ¿Por qué el Congreso no interviene en esto si se supone que la ley finalmente tiene que hacerla y pasar por el Congreso antes de que el gobierno pueda hacer algo? Digamos esto, el Congreso lo que ha hecho, no porque a mí me guste, pero esa es la realidad, lo que ha hecho es coger sus poderes y transferírselos al gobierno nacional. O sea que quienes tienen los poderes para impedir los abusos de los bancos son el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera y en últimas el presidente de la República. O sea que digamos que aquí no es que falte instrumentos. O sea, el gobierno puede intervenir la tasa de interés, el gobierno puede intervenir muchas cosas para reglamentarlos, etc. El problema es que intervienen mal, porque esto que acabamos de denunciar, de los créditos agrarios, que ya vimos que tenemos la razón, tuvieron que modificar las cosas, es porque las normas estaban mal diseñadas y las diseñó mal ¿quién? El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y el propio Banco de la República. Entonces, aquí no, el problema no es que no haya cómo tomar las normas, el problema es que las toman equivocadamente, porque en Colombia hay una idea absolutamente equivocada y es que les gusta, por ejemplo, les encanta la ultraconcentración de la riqueza. Yo no me pongo a que haya empresas grandes, nunca he estado en contra de eso, pero yo sí creo que también tiene que haber pequeñas y medianas. O sea, el sol debe brillar para todos. Y eso es lo que no orienta, ni orientó el presidente Duque, ni orientó Juan Manuel Santos, ni orientó Álvaro Uribe, ni Andrés Pastrana, ni ninguno de los presidentes de Colombia. Ese es el lío que tenemos. Entonces, en Colombia es un país donde les va súper de maravillas a unos cuantos y a la casi totalidad del resto del país le va regular o mal. Ahora, a mí no es que me moleste, Miguel Ángel, que a alguien le vaya bien, a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que a tantos les vaya tan mal. Ese es el lío. Encuentro que algunos bancos, aquí me está llegando reporte de Augura en apartado de empresas bananeras, de empresas productoras de alcohol a partir de la caña de azúcar, en donde están ahora sí entregando recursos para la salud, teniendo en cuenta que son sus trabajadores los que están en riesgo para el Urabá, para el Valle del Cauca, en Cundinamarca y demás. ¿Qué faltaba? ¿Un sacudón de estos para que la gente entendiera que se tiene que ser más solidario o simplemente es una situación de momento y una vez pase esta emergencia todo volverá a la normalidad triste de la falta de solidaridad? Pues digamos esto, saber exactamente por qué actúa una persona en un determinado momento no es fácil, pero le menciono lo del futuro. Yo soy de los que creo que esta experiencia tan amarga y tan dolorosa que estamos teniendo debería servir
para que hacia el futuro se corrijan muchas cosas. Bueno, se corrijan cosas ahora, pero hacia el futuro sobre todo corregir mucho. Por ejemplo, definir Colombia va a producir sus alimentos. Esa es una decisión estratégica. Cambia la historia del agro. O sea, si Colombia empieza a reemplazar lo que estamos importando de comida extranjera por producción nacional, el agro colombiano florece. Esa debe ser una determinación, pero ojo, eso no se parece sensatos a usted y a mí, pero a los importadores no les suena porque su negocio es importar. Y a los místeres que producen la comida en el exterior tampoco les suena porque el negocio de ellos es inventar. Entonces lo que se viene hacia el futuro es una lucha política y económica y gremial sobre qué nuevo país vamos a tener. Aquí hay gente, y uno lo ve por las propias decisiones de Carrasquilla y del gobierno nacional, que no quieren cambiar nada. Nada. Están en una emergencia, ¿sí? Entonces, como se incendió el rancho, le están echando unos baldados de agua. Pero ellos no están pensando que el próximo rancho sea un rancho que no se incendie. Porque su negocio, en cierto sentido, es el incendio. Es que las cosas no funcionan. Entonces, aquí, en esto tenemos que ser muy francos. Y eso es lo que yo estoy proponiendo con el Pacto Nacional que estoy proponiendo para el 2022. Es que nos pongamos de acuerdo en unas ideas y nos unamos. Trabajadores, campesinos, indígenas, clases medias, empresarios, en torno a unas ideas. La primera idea, ¿cuál es? Vamos a producir más riqueza, o sea, vamos a generar más empleo. Porque cuando usted genera más riqueza, genera más empleo y el país empieza a florecer. Y otras cosas, contra la corrupción, lo que sea. Pero empecemos porque el agro debe producir los alimentos y la industria debe producir lo que puede producir. Muchas cosas, confecciones, por ejemplo. Ahora importemos también otras cosas. Yo no digo que no se importe, eso no se trata de que el país se enclaustre, pero uno sí tiene que hacer lo que han hecho Estados Unidos, Alemania, Francia, el Japón, los países que han tenido éxito. Lo han tenido porque han cuidado su economía. Es que los gringos a nosotros nos dicen, hagan lo que les digo, no lo que hago. Miren ustedes cómo están en esos países en este momento metiendo toda la plata del mundo para defender su aparato productivo. Ellos no van a dejar quebrar a sus MIPYMES, ni van a dejar quebrar el agro, ni van a dejar quebrar la industria. Por el contrario, ya les conté, ellos están viendo cómo aprovechan la crisis para aturugarnos más de las cosas que ellos producen y decirnos a nosotros, no, ustedes vivan del petróleo. Y ya se demostró lo que les advertimos, no se puede vivir del petróleo, es imposible. Y miren la desgracia que estamos teniendo. Petróleo pues a $1 el barril y a menos. Se los advertimos oportunamente, no hagan eso. No pongan todos los huevos en el mismo canasto. A mí me dijo un ministro, ¿para qué producir comida, senador? Si con el petróleo conseguimos los dólares y la importamos. Esos son los que nos gobiernan. Ese ministro fue el que negoció el TLC con Estados Unidos. Y miren ahora los precios que estamos pagando. Inundados de comida carísima, porque como el dólar está a 3.000 y pico, a 4.000 pesos, entonces miren a cómo nos están costando las cosas. Pero además corremos el riesgo de no tenerla, que no resulte que el día de mañana retengan los alimentos en esos países. Cuando fuimos a comprar los equipos de ventilación para la pandemia del coronavirus, esos países nos dijeron, no les vendemos los equipos porque los necesitamos nosotros. No les vendemos las pruebas porque las necesitamos nosotros. Es parte de la tragedia que tenemos. Y como aquí no desarrollamos la industria ni la ciencia, no tenemos cómo construir a la carrera los equipos que necesitamos. Entonces, cuando el virus suba, y va a subir más, aquí vamos a tener problemas dolorosísimos, Miguel Ángel. Acuérdese de mí que va a ser así. Cuando ese virus llegue al pico del contagio, aquí se nos va a morir la gente, no por falta de ciencia y de conocimientos, sino porque no tenemos los equipos. Y no los tenemos porque las cosas las han hecho mal en todos estos años anteriores. Sí, señor. Bueno, entonces le agradecemos. Vamos a estar en la tarde, mejor dicho, en menos de una hora con la viceministra de Ambiente en este espacio de Ambiente, como usted sabe. Y mañana estaremos con el director de la Federación Nacional de Cerealeros, o sea, cereales, leguminosas y soya. Sin embargo, tenemos siempre una inquietud con respecto a los gremios. ¿Cómo hacemos para que esos gremios realmente representen a la gente del común, al pequeño productor, y no se queden beneficiando solo a los grandes? Que los recursos que se tramitan a través de estos gremios lleguen primero a los pequeños y después a los grandes.
Sí, yo creo que es política de Estado, política oficial, o sea, política. O sea, ¿a quién quieren favorecer quienes nos gobiernan? Es posible, no es imposible que usted una los intereses de todo el país. Eso puede suceder. Usted puede tener un país donde el sol brille para todos. Usted puede tener un país donde a los grandes les vaya bien, pero a los medianos también y a los pequeños también y a los trabajadores también. Eso se puede. Esos son los países desarrollados. Claro, no deja de haber diferencias, peleas y desacuerdos. Eso, un mundo perfecto no existe, pero usted va a los países desarrollados y en los países desarrollados, en general al conjunto del país le va bien. Pero es que eso es lo que no han querido hacer nunca en Colombia. Yo repito, unos gobiernos que prefieren la comida extranjera a la comida nacional, o no estiman a este país, o no lo quieren, o representan intereses extranjeros, o son pues de una ignorancia y una incomprensión brutal. Pero es que Colombia tiene 41 millones de hectáreas de tierras. ¿Y saben cuántas cultivamos? Como unos 7 u 8 millones. Y al mismo tiempo estamos importando 14 millones de toneladas de comida, creciendo cada vez más. Señor, entonces para terminar, nos gustaría saber si de pronto van a llamar a debate de control político, de control de funciones a la Procuraduría y a la Contraloría, que anunciaron investigaciones con relación a los elefantes blancos del departamento del Meta, planta hortifrutícola que ahorita prestaría un servicio grandísimo, y otro montón grande de elefantes blancos y de gastos que no tienen justificación, la refinería del Meta, etcétera, etcétera. ¿Habrá un control político para ver por qué no han dado resultados a pesar de que pasan y pasan los años y no, finalmente vemos que no sucede nada contra quienes se robaron esa plata? Bueno, ese es parte del asunto, eso ya no depende de nosotros. Bueno, a veces sí sucede, aquí ha terminado gente en la cárcel y en problemas graves por debates que hemos hecho. Pero el problema principal que tenemos hoy, Miguel Ángel, es que no hay control político. Lo que se está haciendo en el Senado, eso no es control político, eso es una pantomima, pero no es control político. Recuerden lo que son los debates de control político. El senador citante hace una intervención a fondo, cuestionando las determinaciones del gobierno y el ministro responde. Y aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Al ministro le dan el tiempo que se le dé la gana para hablar y después a cada senador nos dicen tienen 3 minutos. Eso no es control político. Duque tiene que estar feliz y los ministros, porque están manejando el Congreso como quieren y no está habiendo control político hoy en Colombia. Ese es el primer problema que tenemos que resolver. O sea, utilizaron el Congreso virtual para acabar con el control político. Eso sí que es violando la Constitución Nacional. Bueno, la Corte Constitucional anunció ayer 39 nuevos cargos. Es la responsable de vigilar y hacer el control constitucional sobre los decretos. ¿Cree usted que habrá sanciones y habrá de pronto respuestas en contra de los decretos firmados con la ley esta, con la emergencia sanitaria, o se pagarán favores y todo quedará como si estuviera 100% legal? Bueno, Miguel Ángel, mi última respuesta y lo dejo, me da pena con usted, pero es que ustedes los periodistas haciendo bien su trabajo, entonces lo dejan a uno aquí para siempre, ¿cierto? Yo entiendo eso bien. Entonces, no, decirle esto, la Corte Constitucional lo que tiene que revisar es si los decretos de Duque son o no constitucionales. Y estemos seguros que hay varios que se van a caer porque son abiertamente inconstitucionales, pero eso no lo sabremos sino cuando la Corte tome las decisiones. Bueno, los dejo, Miguel Ángel, mil gracias por su hospitalidad, a todo su equipo de trabajo, mis saludos, a todos los llaneros que me han escuchado también, mis saludos, bueno, y buena suerte en este esfuerzo que están realizando, que les vaya muy bien. Necesitamos este tipo de medios en Colombia y en los llanos y en todas partes. Gracias, senador Robledo, y éxitos en su proyecto político. Bueno, muchísimas gracias. Estén muy bien. Bueno, perfecto. Dejamos que el senador se retire tranquilo a continuar con sus actividades y le recordamos ahora a las 10 de la mañana, como Día de la Tierra, teníamos como invitado especial al ministro de Ambiente, el doctor Lozano. Como hay tantas actividades hoy programadas, no se puede presentar el doctor Lozano, pero nos ha dejado a la viceministra como responsable y como vocera del Ministerio de Ambiente. Queremos hablar con ella porque tenemos un mundo mejor que hace 2 meses, pero ese mundo corre el riesgo de volver a coger el mismo ritmo más adelante. Así que, pues, lo que pretendemos en este momento es que todo se haga de la mejor manera y que, pues, podamos salir adelante.